Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de la terminología anatómica. Vamos a dividir a los términos en términos de relación, términos de lateralidad y términos de movimiento. En los términos de relación tenemos, por ejemplo, cefálico y caudal. ¿Qué significa cefálico? Cefálico deriva de céfalo, que significa cabeza, y la cabeza está hacia arriba del cuerpo. Por lo tanto, cefálico quiere decir hacia arriba, o sea, será sinónimo de la palabra superior. Y caudal viene de cauda, que significa cola, se refiere hacia abajo. Por lo tanto, caudal será sinónimo de la palabra inferior. Ahora, ¿cómo se utilizan estos términos? Por ejemplo, vemos acá los riñones, vemos acá la vejiga. Tú te das cuenta que los riñones están más arriba, la vejiga se encuentra más abajo. Por lo tanto, vamos a decir el riñón es un órgano cefálico a la vejiga, o podríamos decir la vejiga es un órgano caudal con respecto al riñón. Ahora, este riñón, que es cefálico a la vejiga, si lo comparamos con el corazón, ya dejaría de ser cefálico, ¿no? Porque el corazón se encuentra más arriba. Entonces, el riñón sería cefálico a la vejiga, pero caudal con respecto al corazón. Recordemos que los términos van a variar dependiendo con qué órgano se compare. Ahora, el término ventral quiere decir hacia adelante, viene de vientre, entonces tu vientre está adelante. Por lo tanto, ventral significa anterior. Y dorsal se refiere a la parte de atrás del cuerpo, por lo tanto, dorsal significará posterior. Un ejemplo bastante utilizado es la tráquea, que vemos aquí adelante, y hacia atrás, que no se puede ver, vamos a encontrar al esófago, ¿no? El esófago que viene por acá, mira, si te das cuenta, se encuentra detrás de la tráquea. Entonces vamos a decir que la tráquea es un órgano ventral con respecto al esófago, porque está adelante. En cambio, el esófago, como está atrás, el esófago sería un órgano dorsal con respecto a la tráquea. O vemos acá el corazón, imagínate que adelante está el esternón, ¿no? Que es el hueso que está en el medio de tu pecho. Por lo tanto, como el esternón está adelante, vamos a decir el esternón es un órgano ventral al corazón. Y el corazón sería dorsal al esternón. Ahora, medial significa más cerca de la línea media del cuerpo. En cambio, lateral significa más lejos de la línea media. ¿A qué se refiere? Si vemos acá en el cuerpo, trazamos una línea media, los órganos que estén justo en la línea media o más cerca de la línea media van a ser órganos mediales. Los que estén hacia afuera, hacia el costado, entonces serán órganos laterales. Por ejemplo, los riñones que hayamos mencionado con respecto a la vejiga van a ser órganos laterales. El riñón se encuentra ubicado lateral con respecto a la vejiga. Y la vejiga va a ser un órgano medial con respecto al riñón. Aquí, la tráquea es un órgano medial con respecto a los pulmones. Los pulmones van a ser laterales con respecto a la tráquea. Ahora pasamos al término proximal y al distal. Proximal quiere decir más próximo o más cerca al punto de origen o inserción. En cambio, distal, lo contrario, significa más lejos del punto de origen o inserción. Si imaginamos el miembro superior y yo quiero comparar los huesos de los dedos, que son los falanges, con respecto al húmero que tenemos en el brazo, si tú estiras tu miembro superior, te vas a dar cuenta que los falanges están más lejos del punto de origen del miembro superior. Entonces, ¿dónde está el punto de origen en mi miembro superior? Estaría en el hombro. Como los falanges están más lejos del hombro, que es el punto de origen, entonces vamos a decir que los falanges son distales con respecto al húmero, porque el húmero está más cerca del punto de origen. Ahora, si pondríamos la oración al revés, vamos a decir el húmero es un órgano proximal con respecto a los falanges. Aquí algunos alumnos se confunden porque tú te imaginas el húmero y los falanges están lejos, ¿no? Tú dirás, pero entonces ¿cómo van a ser? Va a ser proximal. Es que no te están preguntando si están lejos o están cerca. Este término se refiere a compararlo no a los órganos entre sí, sino compararlo con el punto de origen o punto de inserción. Entonces te repito, imagínate el húmero que está en tu brazo, imagínate los falanges que están en tus dedos. ¿Cuál de los dos está más cerca del punto de origen o inserción? El húmero, ¿no? Porque está más cerca al hombro. Entonces el húmero será proximal con respecto a los
falanges. Los falanges serán distales al húmero. Otro ejemplo también en el miembro superior. Tenemos en el antebrazo vamos a encontrar al cúbito. Y en la palma de la mano encontramos a los metacarpos, ¿no? Entonces, nuevamente, tú te preguntas, ¿cuál de los dos está más cerca del punto de origen o inserción? Sería el cúbito, ¿no? Por lo tanto, tú dices, el cúbito es un órgano proximal con respecto a los metacarpos. Al revés, ¿cómo sería? Los metacarpos son órganos distales o están ubicados en posición distal al cúbito. Entonces, recuerda, proximal y distal, vas a comparar los dos órganos que te mencionan con un punto que es el punto de origen o inserción. Ahora vamos a ver los términos de lateralidad. ¿Qué significa el término unilateral? Significa que el órgano se encuentra en un solo lado. Por ejemplo, la vesícula biliar la vamos a encontrar en el lado derecho del cuerpo. No hay otra vesícula en el lado izquierdo, ¿no? Por lo tanto, la vesícula es unilateral. De igual manera, el vaso, ¿no? El vaso está en el lado izquierdo. No hay otro en el lado derecho. Por lo tanto, el vaso es unilateral. El término bilateral se refiere a que el órgano está ubicado en los dos lados. Por ejemplo, los riñones. Tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo. Por lo tanto, los riñones son bilaterales. Los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, son bilaterales. ¿Qué significará el término ipsilateral? Significa que los órganos están ubicados en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, la vesícula biliar en el lado derecho. Si lo comparamos con el apéndice cecal que está por acá, también en el lado derecho, entonces estos dos órganos serían órganos ipsilaterales, porque están en el mismo lado. Pero si comparamos la vesícula biliar con el vaso, como uno está en el lado derecho y otro está en el lado izquierdo, entonces serían órganos contralaterales. Creo que sí está fácil esa parte, ¿no? Ahora, los términos de movimiento van a ser todos estos términos que vemos acá, que lo vamos a explicar con la siguiente imagen. A ver, los términos de movimiento. Vamos a hablar de la flexión, extensión e hiperextensión. ¿Qué cosa es flexión? Flexionar significa disminuir el ángulo articular. Por ejemplo, acá lo vemos mejor. Date cuenta que hay un ángulo entre tu brazo y tu antebrazo. Aquí hay un ángulo. Pero si yo lo muevo el antebrazo para acá, entonces este ángulo ha disminuido. Entonces, como disminuye el ángulo articular, a ese movimiento se le llama flexión. ¿Qué sería extensión entonces? Lo contrario. Si yo regreso el antebrazo para acá, entonces estoy aumentando el ángulo. A eso se le llama extensión. En algunas partes también se puede realizar la hiperextensión. O sea, si yo sigo aumentando el ángulo más allá de la extensión, entonces sería a eso hiperextensión. No en todas las partes del cuerpo se puede hacer esto. Por ejemplo, en la cabeza vemos flexión de la cabeza, extensión de la cabeza, hiperextensión de la cabeza. En el miembro superior, flexión, extensión, hiperextensión. En el antebrazo también, como ya te dije, flexión, extensión. En las palmas igual. Si doblas la palma hacia el antebrazo, flexión, extensión y para atrás, hiperextensión. De igual manera en el miembro inferior, flexión hacia adelante, extensión hacia atrás y más atrás sería hiperextensión. En la pierna, flexión sería hacia atrás, porque recuerda que el ángulo está acá, mira. Si yo disminuyo el ángulo, flexión hacia atrás y sería extensión hacia adelante. También tenemos el término de rotación, que es girar en un eje, una rotación medial hacia adentro, una rotación lateral hacia afuera. Tenemos a la circunducción, que quiere decir girar en 360 grados. Por ejemplo, el miembro superior, si damos vuelta a nivel del hombro, estamos realizando un movimiento circular, eso se le llama circunducción. Igual en el miembro inferior, si giramos, realizamos el movimiento de circunducción. Ahora, ¿qué significa abducción y adducción? Recuerda que entre estas dos palabras hay una diferencia. Aquí hay una B, abducción. Si yo digo abducción con B, estoy separando, estoy alejando de la línea media. O sea, tienes tu miembro superior acá. Si tú lo mueves hacia afuera, lo estás alejando de la línea media. Eso se le llama abducción, hacia afuera. En cambio, adducción es lo contrario, juntar una parte del cuerpo a la línea media.
Esto sería en el miembro superior, igual en el miembro inferior. Si yo muevo hacia afuera, abducción. Hacia adentro o hacia la línea media sería abducción. En las manos, si yo separo los dedos, como los estoy separando, sería abducción. Si yo los junto, será aducción. Ahora, la pronación y la supinación se refieren a las palmas. Si yo giro en posición anatómica, recordemos, las palmas hacia adelante, entonces a eso se le llama supinación. Entonces, si yo giro la palma hacia atrás, a eso se le llama pronación. Ahora, movimientos en los pies. Inversión quiere decir girar la planta del pie hacia adentro. Y eversión significa girar la planta del pie hacia afuera. Dorsiflexión significa flexionar el dorso del pie, o sea, sería mover tu pie hacia arriba. Y flexión plantar es, como su nombre lo dice, flexionar la planta del pie. Elevación es mover un órgano hacia arriba y depresión es mover un órgano hacia abajo. Por ejemplo, acá vemos la mandíbula. Si tú cierras tu boca, estarías elevando la mandíbula, ¿no? Si quieres abrir la boca, vas a bajar la mandíbula. A eso se le llama depresión. Y si mueves un órgano hacia adelante, se va a llamar protracción. Si mueves el órgano hacia atrás, se va a llamar retracción. Por ejemplo, acá en el mentón. Y finalmente tenemos un movimiento propio del pulgar, que es el movimiento de oposición. Si tú mueves tu pulgar, lo puedes juntar con todos tus otros 4 dedos. Ese movimiento del pulgar se le conoce como oposición. Estos serían los términos que utilizamos en el estudio de la anatomía. Y ya sabes, si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal.